Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenido a una emisión más de Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a esta emisión de Primer Círculo. Dos instrumentos claves tiene el gobierno federal para dirigir o tratar de encauzar la economía. Uno de ellos es la ley de ingresos, los impuestos que nos cobran, que es una ley anual, y el otro instrumento es el presupuesto de egresos. Y normalmente un presupuesto supondría un ejercicio, diría yo, de un mínimo de planeación y de respeto a los acuerdos que se logran en el Congreso. Sin embargo, esto es muy extraño porque la práctica común es que los presupuestos no se respetan, se renegocian y lo sabemos, pero ya como que nos acostumbramos a vivir con esta absurda realidad en donde los presupuestos no son acatados, respetados como parte de la vida política nacional. Y hoy está con nosotros un joven que acaba de presentar una tesis muy interesante, maestro por el CIDE. Y yo lo que le quiero preguntar a Leonardo Núñez de entrada es, a ver, ¿cómo armaste esta tesis que resulta pues subversiva en el sentido de que si lo leen los señores diputados van a decir, pues sí. Me están viendo la cara. Me están viendo la cara permanentemente. ¿Cómo la armaste? Creo que lo más subversivo de esto es que todos los datos son públicos, Claro. ¿no? Y el ejercicio es algo de elemental análisis, que es yo agarro mi presupuesto de egresos de la Federación, yo agarro mi cuenta pública que aparece en abril de cada año para hablar del año anterior. El presupuesto es lo que se aprueban los diputados. Exactamente, y eso empieza a correr el 1 de enero. Llega el 31 de diciembre, se acaba el presupuesto, 4 meses después aparece un documento que se llama la cuenta pública. Y la cuenta pública nos dice cómo gastamos de verdad, ¿no? Y entonces el ejercicio elemental es vamos a comparar los dos y a ver qué pasó, qué tanto se parece cómo está presupuestado con cómo se gasta de verdad. Y lo que resalta es que hay diferencias espantosas, horribles. En la suma de 2000 a 2015 hay 3 billones de pesos adicionales que se gastan. Hay años en los que se gastan 400,000 millones de pesos más. El último dato es que en 2015, en lugar de que hubiera un recorte, gastamos en realidad 222,000 millones de pesos más de lo que estaba presupuestado. Y entonces, así es como salió esto, de contrastar dos informaciones totalmente públicas y que deberían no ser tan diferentes. Ahora, como tú citas bien en tu tesis, había habido ya un estudio en México Evalúa que trata de explicar esto, digamos, que le había llamado la caja negra del gasto público. Sin embargo, digamos, tú aquí haces una información más larga, por un lado, o sea, ves un universo más grande. Y lo segundo que quizás es lo más novedoso es que explicas cómo se llega a esto, porque, digamos, la sorpresa a la que haces tu referencia, pues bueno, sí, uno supondría que puede haber desviaciones, pues la realidad siempre es más complicada de lo que puedes anticipar, pero variaciones de este tipo... No, es que las magnitudes... O sea, los datos que decía Leonardo equivale a 13 puntos del PIB del año 2015, la diferencia entre lo que se presupuestó y lo gastó. De suerte tal que esta administración y todas, desde el 2000 para acá, que son los datos que trae Leonardo, han estado sistemáticamente gastando más de lo que se presupuesta. Sí. Entonces luego pueden decir que ahorran, y se ahorran respecto a un número ficción, pero en la realidad acaban gastando de todas veces más. Entonces la primera pregunta, Leonardo, es ¿cuál es la mecánica de esto? Pues la mecánica detrás de todo esto es que todas las adecuaciones, que es la forma en la cual el presupuesto se mueve, las hace Hacienda por su propia cuenta, sin la participación del legislativo, porque la ley les permite hacer eso. La ley es muy explícita y dice una vez que ya se aprobó el presupuesto, tú puedes modificarlo siempre y cuando ayudes al mejor cumplimiento de los objetivos. Y si tú puedes argumentar que una modificación cumple con eso, la ley hace que solamente participe Hacienda y las oficialías mayores. Y el legislativo pasa de noche, porque la ley no le da oportunidad de decir no se hace o dame más explicación al respecto. Tú lo decías hace un momento. Es cierto que en todo ejercicio de este tipo, presupuestario, a mí me ha tocado vivirlo en la universidad, de pronto tienes situaciones que simplemente no estaban previstas, ¿no? Y no podían estar previstas. Si te cae, por ejemplo, el H1N1, pues tienes que gastar más dinero en el sector salud. O si tienes, ¿me explico? Eso no puede estar previsto. Un huracán, para lo cual hay partidas especiales, etcétera. Pero lo que asombra del trabajo de Leonardo es que es generalizado y las cifras son brutales. Pero el otro tema que a mí me parece que no es el tema central, pero hay un párrafo ahí que me parece escandaloso. Yo no lo sabía hasta que, he trabajado esta cine con Leonardo un rato, hasta que empecé a ver este material. Es que hay un instrumento muy poderoso que se llama la cuenta pública. Claro. Donde tú podrías llamar a cuentas.
Aunque fuera ex post, ¿por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pero la novedad, Federico, tú lo habrás visto, es que en los últimos 9 ejercicios no se ha dictaminado la cuenta pública. Explícanos qué es eso de que no se ha dictaminado la cuenta pública. Que no se ha dictaminado significa que la Auditoría Superior de la Federación ya revisó el gasto. Hizo su trabajo. Ya hizo su chamba y dijo, aquí hay irregularidades, aquí hay unos montos que no están claros y se tienen que hacer varias cosas. Y debería pasar a la Cámara de Diputados y ellos deberían decir, este informe es adecuado, hay que proceder, estuvo mal el gasto. Estos son los responsables de que no hubiera habido problemas, bla, bla, Exactamente, bla, y ¿no? cuando no se da ese procedimiento, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación se queda en el aire, porque los diputados jamás dan una opinión técnica, ni siquiera una opinión política, no dicen, está mal que el gasto se nos esté descontrolando, o está bien, no hay Nunca nada. se hacen cargo de que les vieron la cara. Es que eso Y es también- una obligación constitucional. Por No eso- es como otras partes que dice el texto, podrán, aquí deben de. Por eso decía yo la palabra subversivo, porque si fuera uno diputado, uno diría, perdón, pero olímpicamente no servimos para nada. O sea, las desviaciones son increíbles. Mira, vamos a suponer que tú tienes proyectada la construcción de una clínica, comienzas, o un hospital, comienzas la construcción de un hospital y de pronto viene un recorte. Pues es claro que el secretario de Salud va a pelear por mantener y terminar, porque si no hasta la obra va a salir más cara, etcétera, etcétera. Pero es que lo que presenta Leonardo es generalizado en todas partes. O sea, verdaderamente te preguntaría, ¿cuál es el área más limpia de ejercicio presupuestal? Pues yo creo que el área más limpia es de la cual uno no se puede librar, que es, tenemos que pagar la deuda, tenemos que hacernos cargos de pensiones. Hay una cierta parte del presupuesto que no se puede mover. Así que por está más que totalmente quieras. Pues, sí, amarrado bueno. legalmente. Sí, sí, sí. De hecho, es Pero el el famoso problema- gasto no programable. Programable. De hecho, Sí. no lo puedes programar bien porque no sabes cuánto van a ser las tasas de interés. Y entonces, pero tienes que cubrirlo. Hasta Venezuela prefiere no comprarle alimentos a la gente que no servir la deuda, ¿no? Entonces, pues, tiene muchos costos no servirla, ¿no? Claro, totalmente. Y también otra cosa que es muy interesante es que no solamente se gasta más, sino se gasta bien diferente. Cuando tú te metes a ver cómo se gasta de verdad en las secretarías, ves que hay áreas que pueden duplicar, triplicar, cuadriplicar su presupuesto y al mismo tiempo hay otras áreas que se pueden quedar con el 10% de lo que tienen presupuestado. Y yo creo que hay que distinguir aquí dos temas que los trata muy bien la Ticina. Por un lado está un tema que le voy a pedir a Leonardo que nos lo explique, que es las variaciones son mucho más que el dinero adicional que tiene el gobierno. ¿Por qué no nos cuentas primero esa parte? Sí. Porque el otro tema es por qué hay dinero adicional. Pero lo primero es, dinero adicional es una fracción de lo que se cambia, porque a algunos partidas les quitan, a otros le dan y luego además tienen dinero adicional que lo reparten como quieran. ¿Cómo es esa mecánica? Pues como bien mencionas, una parte importante son los ingresos adicionales, que es un tema aparte, y el otro es que las adecuaciones no solamente permiten dar más, sino que permiten quitar. Y entonces, así como puedes incrementar el presupuesto, no hay un criterio claro mediante el cual se le quita. Y Hacienda, bajo el control del ramo 23, que es el de previsiones salariales y económicas, es como se hace cargo de ese dinero que sobra a veces, o que no sobra, pero que se lo quiere quitar a alguien más y acaba en otro lado. O que esa dependencia, yo dirigí una institución pública, todos los años nos llegaba más de cierto rubro y menos de otro, siempre avisábamos que pues, lo teníamos que cambiar, nos lo permitían, no sé qué, había gastos tan justificados, pero la pregunta es, ¿por qué no presupuestas bien? Si siempre sabes que eso tiene que cambiar. Y yo creo que por eso, para pasar al segundo tema, el gobierno sistemáticamente calcula bajos los ingresos esperados, porque esos ingresos adicionales Los puedes manejar. con enorme discrecionalidad. Se puede manejar con este mecanismo en el cual ellos solo reparten el dinero. Y después algo que también lo hemos vivido en otras instituciones, pero hay que ser muy claro, de pronto los señores diputados tienen recursos al final de año para asignar a sus clientelas, como lo quieras ver, ¿no? Entonces de pronto vienen estas llamadas de, oye, hay aquí 500 millones de pesos, a ver cómo lo podemos utilizar en mi municipio para ver si puedo competir para ser presidente municipal de no sé dónde. Lo cual es también un desastre, ¿no? Es verdaderamente... Ahí estás tocando un tema que no toca directamente este trabajo, pero es muy importante, que es, y así cerró otra vez este presupuesto. Para lograr los acuerdos políticos, los votos de los diputados, para aprobar esta preficción que es el presupuesto, porque sabemos que va a terminar de una forma muy distinta, Es increíble. pareciera que lo único que les importa realmente a los diputados es esos fondos, los famosos... Fondo del moche. de fondos del moche, Del Moches. que son fondos pequeños por cada diputado. Creo que esta vez les autorizaron 15 o 20 millones por cada diputado,
pero de todos modos es mucho dinero, multiplicado por 500, pues ya suman bastante dinero, y son fondos que se van al municipio, sí, pero además, esperemos que hayan cambiado, pero en el pasado, porque dicen que ya lo cambiaron, vamos a ver si es cierto. En el pasado eran fondos que además de que era para que tú pudieras llevar lo que sea a tu distrito, los gastabas tú con el contratista que tú querías, sin ninguna regla de asignación, y el resultado era los moches. Yo te lo doy a ti, empresa asfaltadora, pero me regresas un cacho a mí porque yo te lo di. Dicen que lo quitaron, habrá que ver si es cierto, pero lo único que parece importar es ese cemento de la gobernabilidad en México, que es la repartida de dinero. La otra parte, que es cumplir con su función, que es asegurarse que el dinero va a los lugares que la nación realmente requiera y verificar, una vez hecho el presupuesto, que se gastó realmente de esa forma. Ese trabajo parece no hacerlo, a juzgar por la divergencia entre el presupuesto de la Federación, el famoso PEF, y la cuenta pública. Ahora, a mí me brincó el trabajo, Leonardo, algo que decimos con frecuencia, pero que en este trabajo es muy evidente. Hay una especie de pacto de mutua corrupción. Es decir, antes la oposición decía, el PRI está utilizando esos dineros finales para hacer sus acomodos políticos, pero ahora no está en la agenda. O sea, tenemos que comenzar por decir, a ver, señores, tratemos de respetar el presupuesto, pero eso no le conviene a ningún partido político, porque entonces quedan maniatados y no quieren entrar en esa lógica. Entonces, el que no esté en la agenda hace del trabajo algo muy valioso. Es decir, a ver, señores, regresemos a la seriedad mínima por respeto a las A instituciones. la obligación constitucional Hombre, que tienen. no puede ser. Ahora, el trabajo termina con algunas conclusiones y recomendaciones. O sea, no nos quedemos en, bueno, está mal, no están cumpliendo con la Constitución, son los sinvergüenzas, pero ¿qué podríamos presionar como sociedad? ¿Qué cambios se podrían hacer para hacer mucho más complicado esto, para incluso hacerlo mejor? Hay partes muy, muy fundamentales y sencillas de hacer, entre comillas, que es, por ejemplo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad, en su artículo 58, meter al legislativo en la discusión de estos cambios. A ver, cuando lo leía yo pensaba, para que les den más moches, Leonardo, ¿tú crees que eso va a generar realmente una mayor responsabilidad o les va a dar más instrumentos para cobrar más lana? Creo que tenemos que atarlo a una segunda modificación, que es que necesitamos crear una oficina de presupuesto que nos dé información confiable, objetiva, separada de no la tiene la negociación Cámara de política. Diputados No lo tiene, no tenemos una budget office como hay en Estados tal, Unidos. no, pero se hizo el esfuerzo, o sea, no funciona como tal, pero hay una, tú sabes el nombre de esta... Las comisiones de vigilancia y Comisiones. seguimiento, pero la comisión no da nada. Igual, por ejemplo, si revisamos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es quien debería al menos emitir una opinión sobre estas variaciones, no hay una sola reacción, ni una sola. Pero hay centros de estudio, varios, en ambas cámaras. ¿Qué hacen? Pero no tienen un mandato constitucional y no son un insumo directo de los diputados. Yo creo que hay que hacer una llamada de atención a la clase política que recupere el papel que debería tomar y a la sociedad civil que presione. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, tenemos que despedirnos, Leonardo, felicitaciones. Y Muchas gracias, vamos a doctor. empujar porque esto se discuta, man, porque no podemos pensar en un país serio cuando uno de los instrumentos más importantes de gobierno, El instrumento. El instrumento. no se respeta. Pues buenas noches, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de Primer Círculo. Gracias, Leonardo. Nos vemos la próxima en otra emisión de Primer Círculo.